El narcotráfico ha sido una de las principales amenazas para la estabilidad política y social en América Latina, y Venezuela no ha sido la excepción. En los últimos años, diversas investigaciones y denuncias han señalado la existencia del llamado Cártel de los Soles, una supuesta red de tráfico de drogas vinculada a altos mandos militares y funcionarios del Estado venezolano. A diferencia de los cárteles tradicionales de México y Colombia, esta organización no opera bajo la estructura de una mafia convencional, sino como un entramado de corrupción estatal que facilita el traslado de drogas a nivel internacional. El interés en este tema radica en su impacto profundo en la seguridad regional, la gobernabilidad y las relaciones internacionales de Venezuela con otros países. Además, el Cártel de los Soles ha sido objeto de sanciones y acusaciones por parte de organismos como la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo que ha generado tensiones diplomáticas y ha puesto en entredicho el papel del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico. Este vídeo tiene como objetivo analizar el origen, la evolución y las operaciones del Cártel de los Soles, así como su impacto en la sociedad venezolana y las reacciones de la comunidad internacional. El Cártel de los Soles es una estructura criminal que, según diversas investigaciones y denuncias, opera dentro de las Fuerzas Armadas y el gobierno venezolano, facilitando el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Su nombre proviene de los soles dorados que distinguen los uniformes de los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC, lo que refuerza la idea de que altos mandos militares están involucrados en sus operaciones. A lo largo de las últimas décadas, este grupo ha evolucionado desde ser una estructura de corrupción interna dentro de las fuerzas militares hasta convertirse en un actor clave en el narcotráfico internacional, con supuestos vínculos con organizaciones criminales de Colombia, México y otras regiones. El ascenso del Cártel de los Soles está directamente relacionado con la transformación política y económica de Venezuela, en particular con la llegada del chavismo al poder en 1999. Durante el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente bajo Nicolás Maduro, las fuerzas militares adquirieron un papel central en la administración del país, con generales ocupando posiciones clave en ministerios, empresas estatales y organismos de seguridad. Esta militarización del Estado creó un entorno propicio para la corrupción y permitió que altos mandos de la FARC desarrollaran redes de contrabando y narcotráfico bajo la protección del gobierno. Para comprender el origen del Cártel de los Soles, es necesario analizar el contexto político y militar de Venezuela. Durante el siglo XX, las Fuerzas Armadas venezolanas fueron percibidas como un actor relativamente profesional y apolítico, con una estructura jerárquica estable y sin una intervención significativa en el crimen organizado. Sin embargo, esta situación cambió con la llegada de Hugo Chávez al poder, quien basó su gobierno en una alianza estratégica con los militares. Chávez, un exmilitar que participó en un fallido golpe de Estado en 1992, promovió una transformación profunda dentro de la FARC, reemplazando a oficiales críticos con figuras leales a su proyecto político. A través de reformas legales y decretos presidenciales, otorgó a los militares un rol clave en la administración pública, el control de puertos y aeropuertos, la gestión de empresas estatales y la seguridad interna. Como resultado, la FARC dejó de ser una institución meramente castrense y se convirtió en un brazo político y económico del chavismo. Esta creciente influencia de los militares trajo consigo un aumento en la corrupción y el uso de las estructuras del Estado para el beneficio personal de altos oficiales. En este entorno, surgieron redes de contrabando de gasolina, oro y alimentos, pero también se establecieron vínculos con el narcotráfico. La crisis económica y el colapso de la industria petrolera en la década de 2010 intensificaron esta situación, ya que los ingresos por actividades ilícitas se convirtieron en una fuente crucial de financiamiento para sectores del gobierno y la FARC. Las primeras denuncias sobre la participación de militares venezolanos en el narcotráfico datan de la década de 1990, antes de la llegada de Chávez al poder. Informes de la DEA y de agencias de inteligencia colombianas señalaron que algunos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, estaban involucrados en el tráfico de drogas a través de la frontera con Colombia. Sin embargo, en ese momento, estas redes eran relativamente pequeñas y no contaban con el respaldo institucional que adquirirían más tarde. El término Cártel de los Soles comenzó a popularizarse en la década de 2000, cuando se reportaron casos de oficiales de alto rango vinculados al narcotráfico. En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios militares venezolanos, incluyendo al general Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar, por su supuesta participación en el tráfico de drogas y su colaboración con las FARC.
A lo largo de los años, otros nombres han sido vinculados a esta organización, como el general Cliver Alcalá Cordones y el exvicepresidente Tarek El Aissami, ambos acusados de facilitar el envío de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos y Europa. A medida que se acumularon pruebas sobre la existencia del Cártel de los Soles, diversas organizaciones de derechos humanos y periodistas de investigación comenzaron a documentar su actividad. Informes de medios como Inside Crime, Reuters y The Wall Street Journal han detallado cómo Venezuela se convirtió en un punto clave en la cadena de distribución de la cocaína producida en Colombia, con militares venezolanos proporcionando protección y logística a las operaciones de narcotráfico. Los vínculos del Cártel de los Soles con el narcotráfico han sido objeto de investigaciones internacionales que señalan a altos funcionarios del gobierno venezolano como facilitadores del tráfico de drogas. Según informes de la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela se ha convertido en un corredor estratégico para el transporte de cocaína, sirviendo como punto de salida hacia el Caribe, Centroamérica y África Occidental. La FAMB, especialmente la Guardia Nacional Bolivariana, ha sido señalada como el principal actor en este esquema, utilizando su control sobre aeropuertos, puertos y carreteras para permitir el movimiento de cargamentos de droga. Uno de los casos más emblemáticos de la supuesta relación entre el gobierno venezolano y el narcotráfico es el de los narcosobrinos, dos familiares de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, que fueron arrestados en 2015 por intentar traficar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Sus confesiones y los documentos del juicio revelaron que la droga era obtenida con la protección de militares venezolanos y que la operación contaba con la complicidad de figuras del régimen. Además de la colaboración con cárteles de droga, el Cártel de los Soles ha sido acusado de trabajar junto a grupos armados como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, facilitando el envío de droga desde las zonas de producción en Colombia hasta los centros de distribución en Venezuela. A cambio, estos grupos han brindado apoyo militar y han servido como fuerzas paramilitares que protegen los intereses del régimen en regiones estratégicas. La falta de un sistema judicial independiente en Venezuela ha permitido que estas operaciones se lleven a cabo sin consecuencias para los responsables. Mientras que en otros países los cárteles de la droga operan al margen del Estado, en Venezuela el narcotráfico parece estar institucionalizado, con la participación directa de funcionarios gubernamentales y militares. Esta realidad ha convertido a Venezuela en un narcoestado según diversas agencias internacionales, lo que ha llevado a sanciones y acusaciones formales contra figuras del gobierno de Maduro. El Cártel de los Soles no opera como una organización criminal convencional, sino como una red descentralizada de funcionarios estatales, militares y aliados externos que coordinan sus actividades dentro y fuera de Venezuela. Su estructura se basa en la corrupción y el control institucional, lo que le permite operar con impunidad dentro del país mientras facilita el tráfico de drogas, el contrabando de oro y el lavado de dinero a nivel internacional. A diferencia de los carteles tradicionales que funcionan con una jerarquía criminal clara, el Cártel de los Soles se sustenta en la complicidad de altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB, y figuras políticas del régimen chavista, quienes utilizan su poder para garantizar la continuidad de las operaciones ilícitas sin enfrentar consecuencias legales. La FAMB juega un papel central en la estructura del Cártel de los Soles. Dentro de esta institución, la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, es la principal encargada de coordinar el tráfico de drogas, dado su control sobre aeropuertos, puertos y carreteras. Sin embargo, no actúa sola, ya que generales y altos oficiales del ejército, la armada y la aviación también están involucrados en la protección de cargamentos de droga y en la distribución de los beneficios obtenidos de estas operaciones. Algunos de los nombres más mencionados en informes de inteligencia y sancionados por Estados Unidos incluyen al general Néstor Reverol, exministro del Interior, quien ha sido acusado de facilitar el tráfico de drogas, y Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar, señalado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y las FARC. Además de los militares, funcionarios del gobierno venezolano han sido identificados como piezas clave en esta red criminal. Tarek El Aissami, exvicepresidente y exministro de Petróleo, ha sido acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de coordinar envíos de cocaína y participar en el lavado de dinero con organizaciones criminales de Medio Oriente. También se ha señalado a Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, como un presunto líder de la organización, aunque él ha negado todas las acusaciones. El Cártel de los Soles también cuenta con aliados externos que facilitan sus operaciones.
Entre estos destacan las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupos guerrilleros colombianos que han encontrado refugio en Venezuela y utilizan su territorio para la producción y distribución de cocaína. A cambio de protección y logística, estos grupos han servido como brazo armado del gobierno venezolano en zonas fronterizas y han facilitado el control del narcotráfico en regiones estratégicas. Asimismo, carteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, han establecido nexos con el Cártel de los Soles para el envío de drogas a Estados Unidos y Europa. El territorio venezolano se ha convertido en una plataforma clave para la exportación de cocaína producida en Colombia. La geografía del país, con su extensa costa caribeña, sus numerosas islas y su cercanía con las rutas tradicionales del narcotráfico, lo hace un punto estratégico para la salida de cargamentos de droga hacia mercados internacionales. Las rutas terrestres son utilizadas principalmente para el traslado de la droga desde Colombia a Venezuela. Los estados fronterizos de Zulia, Apure y Táchira son los principales corredores por donde ingresan los cargamentos de cocaína, con la complicidad de la GNB y el apoyo logístico de grupos armados. Desde estos puntos, la droga es almacenada y distribuida hacia otros destinos, ya sea a través de vuelos clandestinos, embarcaciones o rutas fluviales. Las rutas aéreas constituyen uno de los métodos más utilizados para transportar cocaína desde Venezuela. Avionetas cargadas con droga despegan desde pistas clandestinas ubicadas en Apure, Bolívar y Guárico, con destino a Centroamérica y el Caribe. Estas aeronaves, en muchos casos, son protegidas por militares venezolanos, quienes garantizan que no sean interceptadas por organismos de seguridad. Países como Honduras, República Dominicana y Haití son utilizados como puntos de escala antes de que la droga llegue a su destino final en Estados Unidos o Europa. Las rutas marítimas también son fundamentales en la operación del Cártel de los Soles. Desde los puertos de La Guaira, Puerto Cabello y Guanta, barcos cargados con cocaína parten hacia islas del Caribe, donde se redistribuye la mercancía. En algunas ocasiones, el narcotráfico ha utilizado contenedores en embarcaciones comerciales para ocultar la droga y facilitar su transporte sin ser detectados. Además, las lanchas rápidas que salen desde el estado Sucre hacia Trinidad y Tobago han sido identificadas como otro mecanismo para mover cargamentos de cocaína. El Cártel de los Soles ha diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico, incursionando en actividades ilícitas que le permiten generar ingresos millonarios y mantener su estructura operativa. Uno de los principales métodos de financiamiento es el tráfico de oro, especialmente en el estado Bolívar, donde el régimen ha establecido un esquema de explotación minera ilegal en colaboración con grupos criminales. El oro extraído de manera clandestina es contrabandeado a Turquía, Emiratos Árabes y otros países, donde es lavado e integrado en la economía global. Otro de los mecanismos de financiamiento del cártel es el contrabando de combustible. Venezuela, a pesar de su crisis económica, sigue siendo un país con enormes reservas petroleras, y parte de su producción es desviada y vendida en el mercado negro. El tráfico de gasolina hacia Colombia, Brasil y el Caribe genera ingresos significativos, ya que los precios en estos mercados son mucho más altos que en Venezuela, donde el combustible se distribuye a precios subsidiados. El lavado de dinero es otro componente clave en la estructura financiera del Cártel de los Soles. Los ingresos generados por el narcotráfico y el contrabando son blanqueados a través de redes de empresas de fachada, criptomonedas y operaciones en el sistema financiero internacional. Bancos en Panamá, Suiza y otros países han sido señalados como destinos para estos fondos ilícitos, lo que ha motivado investigaciones y sanciones por parte de organismos internacionales. Además, el cártel ha utilizado programas gubernamentales y estructuras del Estado para encubrir sus operaciones. A través de mecanismos como la importación de alimentos para los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, funcionarios han desviado recursos y utilizado estos esquemas para mover dinero ilícito. De igual manera, la corrupción dentro de la administración pública ha permitido que se otorguen contratos y concesiones a empresas vinculadas con el crimen organizado, consolidando el control del cártel sobre sectores estratégicos de la economía venezolana. El Cártel de los Soles ha dejado una profunda huella en Venezuela, no solo en términos del narcotráfico, sino también en la política, la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos. Su influencia ha permeado instituciones del Estado, fortaleciendo una estructura de corrupción y crimen organizado que ha debilitado el orden social y las posibilidades de recuperación del país.
Además, sus operaciones han trascendido fronteras, consolidando relaciones con grupos criminales internacionales y convirtiendo a Venezuela en un eje del narcotráfico global. El auge del narcotráfico en Venezuela ha contribuido a un incremento sostenido de la violencia, en especial en las regiones fronterizas y en los estados con alta presencia de grupos armados. En zonas como Zulia, Táchira, Apure y Bolívar, el control del tráfico de drogas ha desatado conflictos entre disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, bandas criminales y fuerzas militares. Estos enfrentamientos han generado un aumento en los asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos internos. A su vez, la respuesta del Estado ha sido una militarización extrema, con operativos en los que las fuerzas de seguridad han sido acusadas de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos. La corrupción asociada al narcotráfico ha erosionado la confianza de la población en las instituciones del país. Los ciudadanos viven en un clima de impunidad, donde los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley muchas veces son cómplices o beneficiarios del crimen organizado. Esto ha permitido el crecimiento de la delincuencia común, que opera en paralelo con las redes más estructuradas de narcotráfico, afectando la vida cotidiana de la población con extorsiones, secuestros y asesinatos. Además, en el sur del país, la explotación minera ilegal ha convertido a muchas comunidades indígenas y migrantes en víctimas de un sistema de esclavitud moderna, donde el Cártel de los Soles y sus aliados armados imponen condiciones de trabajo forzado y castigos brutales. El impacto del narcotráfico en la sociedad también ha sido un factor determinante en la crisis migratoria venezolana. La inseguridad, la violencia y la falta de oportunidades han llevado a más de 7 millones de venezolanos a emigrar en la última década. Muchos de estos migrantes, al llegar a otros países, han sido explotados por redes criminales, ya sea como mulas del narcotráfico o en sistemas de trabajo forzado. La diáspora venezolana, lejos de encontrar una salida a la crisis, ha sido víctima de nuevos círculos de abuso y explotación. El Cártel de los Soles ha logrado consolidarse dentro del aparato político del país, funcionando como una estructura paralela de poder dentro del Estado venezolano. La narcopolítica ha dado lugar a un sistema en el que las fuerzas militares no solo protegen el régimen de Nicolás Maduro, sino que también han adquirido un papel determinante en la gestión de los recursos nacionales y la toma de decisiones políticas. Militares de alto rango han asumido el control de ministerios clave y empresas estatales, utilizando sus posiciones para facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Líderes como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y Néstor Reverol han sido señalados por organismos internacionales como parte de esta red criminal, aunque dentro de Venezuela continúan ejerciendo poder sin consecuencias legales. La influencia del narcotráfico ha distorsionado la economía del país, generando una economía paralela basada en actividades ilícitas. La caída de los ingresos petroleros, que históricamente fueron la principal fuente de financiamiento del Estado, ha sido compensada con el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Esto ha permitido al régimen mantener ciertas estructuras de poder a pesar de la crisis, utilizando el narcotráfico como una fuente alternativa de financiamiento. Sin embargo, esta dependencia del crimen organizado ha debilitado aún más la economía formal, dejando a la mayoría de la población sumida en la pobreza extrema y sin acceso a bienes básicos. El lavado de dinero también ha sido un mecanismo fundamental dentro del Cártel de los Soles. A través de empresas fantasma y contratos fraudulentos con el Estado, los ingresos del narcotráfico han sido blanqueados dentro del sistema financiero venezolano. Se han detectado múltiples operaciones en las que bancos estatales han facilitado la conversión de dinero ilícito en activos legales, permitiendo que los responsables del narcotráfico adquieran bienes en el extranjero. Además, en los últimos años, el uso de criptomonedas se ha convertido en un método frecuente para mover grandes sumas de dinero sin dejar rastros, lo que ha dificultado el rastreo de estos fondos por parte de organismos internacionales. Otro sector afectado ha sido el productivo. La corrupción y la falta de garantías han desincentivado la inversión en Venezuela, llevando a la quiebra a muchas industrias y empresas. La agricultura, la manufactura y el comercio han sido desplazados por la economía informal y el contrabando, mientras que las élites vinculadas al narcotráfico han adquirido propiedades, bienes raíces y activos en el extranjero. Este éxodo de capitales ha dejado a la mayoría de la población sin acceso a oportunidades de empleo, profundizando la crisis económica. El Cártel de los Soles ha logrado establecer alianzas con organizaciones criminales en diversas partes del mundo, fortaleciendo su capacidad operativa y expandiendo su influencia más allá de las fronteras venezolanas.
En América Latina, ha mantenido estrechos vínculos con cárteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, facilitando el tránsito de cocaína desde Venezuela hasta Centroamérica y México. Esta droga, en su mayoría proveniente de Colombia, es enviada desde puertos y aeropuertos venezolanos en aviones, barcos y contenedores, con destino final en Estados Unidos y Europa. La conexión con grupos criminales en Colombia también ha sido clave para la consolidación del cártel. Se ha documentado que disidencias de las FARC y el ELN han encontrado refugio en territorio venezolano, donde operan con la protección de fuerzas militares corruptas. En este contexto, los narcotraficantes colombianos han utilizado Venezuela como un centro de distribución y logística, evitando el control más estricto que existe en Colombia por parte de las autoridades estadounidenses y europeas. En los últimos años, el Cártel de los Soles ha expandido sus operaciones hacia Europa y África, donde mafias en España, Italia y Guinea-Bissau han colaborado en la distribución de la droga. Desde Venezuela, la cocaína es transportada en vuelos comerciales y barcos de carga hasta puertos europeos y africanos, donde es redistribuida por redes criminales locales. Además, existen indicios de que la organización ha establecido lazos con grupos extremistas en Medio Oriente, como Hezbollah, utilizando el narcotráfico como una fuente de financiamiento para operaciones terroristas. El impacto del Cártel de los Soles ha generado diversas respuestas tanto dentro como fuera de Venezuela. Mientras el gobierno venezolano ha negado repetidamente la existencia de esta organización criminal y ha calificado las acusaciones como parte de una estrategia de desestabilización, la comunidad internacional ha tomado medidas concretas para sancionar a los responsables y debilitar sus redes de financiamiento. Organismos multilaterales, agencias de seguridad y gobiernos extranjeros han impulsado investigaciones, restricciones financieras y acusaciones judiciales en un intento por frenar el crecimiento del narcotráfico y su influencia en la política venezolana. El gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, ha negado sistemáticamente la existencia del Cártel de los Soles, calificando las denuncias como parte de una campaña mediática promovida por Estados Unidos y sus aliados. Según la versión oficial, las acusaciones de narcotráfico buscan justificar sanciones económicas y posibles intervenciones en el país. Funcionarios gubernamentales, como Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, quienes han sido señalados en múltiples informes internacionales como parte del entramado criminal, han rechazado las imputaciones y han argumentado que no existen pruebas que respalden las acusaciones. El Estado venezolano ha utilizado su control sobre el sistema judicial y los medios de comunicación para minimizar cualquier intento interno de investigar o denunciar el narcotráfico dentro de las fuerzas militares. Periodistas y activistas que han revelado información sobre el Cártel de los Soles han sido perseguidos, encarcelados o forzados al exilio. Organizaciones como el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y la DGCIM, Dirección General de Contrainteligencia Militar, han desempeñado un papel clave en la represión de voces críticas, lo que ha dificultado que se realicen investigaciones dentro del país. A nivel diplomático, Venezuela ha buscado apoyo de aliados internacionales como Rusia, China, Turquía e Irán, países que han mantenido relaciones económicas y estratégicas con el gobierno de Maduro, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. En este contexto, las transacciones comerciales con estos países han sido una vía para evadir sanciones y continuar con el flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas. A pesar de la falta de acción dentro de Venezuela, organismos internacionales han llevado a cabo investigaciones sobre el Cártel de los Soles y han implementado sanciones contra figuras clave del régimen. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a altos funcionarios del gobierno venezolano, congelando sus activos y prohibiéndoles realizar transacciones en el sistema financiero internacional. Entre los sancionados se encuentran figuras como Diosdado Cabello, considerado uno de los líderes del cártel, y Tarek El Aissami, ex vicepresidente y exministro de Petróleo, acusado de facilitar el tráfico de drogas y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido acusaciones formales contra Nicolás Maduro y otros funcionarios, señalándolos como responsables de convertir a Venezuela en un narcoestado. En 2020, la justicia estadounidense ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que llevara a la captura de Maduro, así como recompensas de hasta $10 millones por otros altos funcionarios implicados en la red de narcotráfico. Por su parte, la Organización de Estados Americanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han emitido informes que documentan la participación de militares y funcionarios venezolanos en el tráfico de drogas.
Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU no ha aprobado sanciones formales contra el gobierno de Maduro debido al veto de Rusia y China, varios países han tomado medidas individuales para restringir el acceso de los líderes venezolanos a sus territorios y sistemas financieros. En América Latina, países como Colombia han denunciado la presencia de narcotráfico financiado por el Cártel de los Soles, especialmente en la frontera compartida entre ambos países. El gobierno colombiano ha proporcionado pruebas a organismos internacionales sobre la colaboración entre disidencias de las FARC, el ELN y militares venezolanos en el tráfico de cocaína. Brasil y otros países del Grupo de Lima también han expresado preocupación por la expansión del narcotráfico en la región y han apoyado sanciones contra el régimen venezolano. El Cártel de los Soles se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina, operando con el amparo del Estado venezolano y expandiendo sus redes de narcotráfico, contrabando y lavado de dinero a nivel internacional. A lo largo de esta investigación, se ha demostrado cómo el involucramiento de altos mandos militares y funcionarios gubernamentales ha permitido que el cártel funcione con total impunidad, utilizando los recursos del país y sus instituciones para fortalecer sus operaciones ilícitas. La evidencia indica que Venezuela no solo se ha convertido en un punto clave para el tránsito de drogas hacia Estados Unidos y Europa, sino que además ha desarrollado mecanismos de financiamiento paralelos basados en el tráfico de oro, el contrabando de combustible y la extorsión. El impacto de estas actividades ha sido devastador para la sociedad venezolana. La consolidación del narcotráfico dentro del aparato estatal ha contribuido a la corrupción, el debilitamiento de las instituciones y la crisis humanitaria que ha obligado a millones de venezolanos a huir del país. Además, la violencia asociada a las redes criminales y la militarización del narcotráfico han incrementado la inseguridad y han convertido a sectores del territorio venezolano en zonas de operación para grupos irregulares. Al mismo tiempo, la injerencia del cártel en la economía nacional ha distorsionado aún más el sistema financiero, agravando la crisis estructural que enfrenta Venezuela. En el escenario internacional, la respuesta ha sido variada. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro y su círculo cercano han negado las acusaciones y han buscado apoyo de aliados como Rusia, China y Turquía, organismos internacionales y gobiernos de países como Estados Unidos, Colombia y España han implementado sanciones y emitido órdenes de captura contra los principales líderes del cártel. La Administración para el Control de Drogas, DEA, junto con otras agencias, ha seguido de cerca las operaciones de narcotráfico vinculadas al régimen, logrando incautaciones de cargamentos y bloqueos de cuentas bancarias en el extranjero. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para desmantelar la estructura del Cártel de los Soles, que ha sabido adaptarse y diversificar sus fuentes de financiamiento. Ante este panorama, el futuro del Cártel de los Soles podría tomar distintas direcciones. En un escenario pesimista, la consolidación del régimen de Maduro significaría la expansión del cártel y su profundización en el control del país, asegurando su permanencia como un actor clave en el crimen organizado global. En un escenario intermedio, la presión internacional y el endurecimiento de las sanciones podrían debilitar sus operaciones, limitando su capacidad de mover capitales y forzando cambios en su estructura interna. En un escenario más optimista, la caída del régimen o una transición política en Venezuela podría llevar al desmantelamiento progresivo del cártel, aunque esto no garantizaría la erradicación inmediata del narcotráfico, pues es probable que la organización se fragmente y reconfigure en redes criminales independientes. Para combatir eficazmente el Cártel de los Soles, es fundamental una estrategia combinada que involucre tanto la presión internacional como reformas internas en Venezuela. Es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación entre países para rastrear los flujos financieros del cártel, intensificar la lucha contra el lavado de dinero y continuar con la aplicación de sanciones dirigidas a los altos mandos militares y políticos involucrados. A nivel regional, los países afectados por el tráfico de drogas desde Venezuela deben reforzar sus controles fronterizos y aumentar la vigilancia en rutas marítimas y aéreas utilizadas para el transporte de cocaína. En el plano interno, cualquier intento de erradicar esta organización criminal requiere una reestructuración profunda de las instituciones venezolanas, especialmente de las Fuerzas Armadas y el sistema judicial, que actualmente garantizan la impunidad de los responsables. La creación de un marco legal independiente, el desmantelamiento de redes de corrupción y la aplicación de justicia contra los involucrados son pasos fundamentales para frenar el avance del narcotráfico en el país.
Paralelamente, es necesario ofrecer alternativas económicas y programas de desarrollo para reducir la dependencia de las comunidades en las economías ilícitas y prevenir que nuevos grupos criminales ocupen el vacío dejado por el cártel. El Cártel de los Soles representa una amenaza no solo para Venezuela, sino para toda la región y la estabilidad global. Su desmantelamiento no será una tarea sencilla, pero la combinación de presión internacional, acciones legales y un eventual cambio en el sistema político venezolano podría marcar el inicio de un proceso para restaurar el Estado de Derecho y frenar la influencia del narcotráfico en la nación.